Hola amigos del programa Historia de la Iglesia. En un programa anterior introdujimos este programa de Historia de la Iglesia y propusimos divisiones de la historia de la Iglesia, una de las cuales era la Iglesia primitiva apostólica, que va desde el año 30 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Y el comienzo de esta era ocurre luego del descenso del Espíritu Santo sobre un grupo de discípulos de Cristo reunidos en una casa de Jerusalén conocida como el Aposento Alto. El gran estruendo que ocurrió motivó a los habitantes a indagar qué estaba pasando y fueron testigos de ver a estos hombres, sobre los cuales descendió el Espíritu Santo, hablando en diversos idiomas. Luego de este evento, en un sermón de Pedro se convierte en 3,000 personas y posteriormente aumenta el número de conversiones a 5,000 personas. Se dice que Jerusalén llegó a tener 15,000 creyentes y esto es muy significativo ya que su población era apenas de 50,000 personas. Esto justificaba la aprehensión que tendrían los líderes religiosos del judaísmo y sus posteriores persecuciones contra los creyentes del cristianismo. Vamos a hablar un poco acerca de la vida de los primeros cristianos. El centro del culto cristiano era la resurrección del Señor, razón por la cual los creyentes se reunían a celebrar el partimiento del pan en memoria de la muerte y resurrección del Señor el día en que ocurrió este evento, es decir, el domingo. No obstante, esos mismos cristianos de esta época primitiva apostólica acudían también al principio los sábados al templo a adorar. En ese tiempo, Pedro, Juan y Santiago, el hermano del Señor, eran considerados como los pilares de la iglesia, según ustedes pueden chequear en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Era una comunidad cristiana comprometida y solidaria y con un gran celo por las cosas del Señor y su obra. Asimismo, el amor y la compasión se manifestaba de manera evidente entre ellos, de suerte que parecía que tenían un solo corazón y una sola alma. Muchos cristianos vendían sus haciendas y el dinero recibido lo entregaban a los apóstoles y a los pobres, y la comunión entre los hermanos era algo constante y evidente en esta primera comunidad, como nos dice el libro de Hechos en el capítulo 2 y los versículos 42 al 47, que nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Termina esta cita del libro de los Hechos. Los primeros responsables, queridos oyentes, de dirigir la iglesia eran los 12 apóstoles, luego de la ascensión del Señor. Recordemos que aunque uno de los 12 discípulos, Judas Iscariote, había traicionado al Señor y posteriormente se había suicidado, se había escogido un sustituto que es registrado en Hechos capítulo 1, versículo 26, llamado Matías. En ese momento los apóstoles fungían como pastores de la iglesia en Jerusalén. Más tarde se agregó Pablo al grupo apostólico, aunque no hizo ninguna labor pastoral dentro de la iglesia de Jerusalén. Luego de los apóstoles aparecen los profetas. Estos, al igual que los apóstoles, eran personas que poseían dones de revelación especial de parte del Espíritu Santo para predecir cosas del futuro y sobre todo para traer nueva revelación a la iglesia, ya que ésta no contaba con el Nuevo Testamento escrito por completo.
La diferencia estaba en que los profetas estaban bajo la autoridad de los apóstoles y en muchos casos los apóstoles delegaban en ellos ciertas funciones. Por ejemplo, Pablo dándole instrucciones a los profetas en la iglesia de Corinto, Judas y Silas, enviados por los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, Antioquía, o Marcos, que escribió su evangelio bajo la supervisión de Pedro, o Lucas bajo la supervisión de Pablo, etc. Estaba también la labor de los evangelistas. Estos eran aquellos llamados principalmente a levantar iglesias locales en diferentes lugares, haciendo por un tiempo la función de pastor en la iglesia, hasta que fueran llamados a levantar una obra diferente en otro lugar. Este fue el caso de Timoteo y de Tito. También anunciaban el evangelio de manera itinerante, el caso de Felipe y Apolos. Un apóstol podía hacer la función de evangelista, como Pablo. Además, había personas que eran profetas y evangelistas, como el caso de Bernabé. Finalmente tenemos a los pastores, que eran los líderes dejados en cada iglesia local y que en muchos casos provenían de la misma iglesia luego de ser fundadas por algún apóstol o por algún evangelista, como nos dice Hechos capítulo 14, versículo 23, cito: y habiéndole constituidos ancianos en cada iglesia, cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Fin de la cita. La autoridad de estos pastores se limitaba solo a esa iglesia en cuestión. Según el entendimiento que tenemos de las Escrituras, cada iglesia local, una vez organizada, funcionaba de manera independiente. Los únicos que podían tener autoridad especial sobre las iglesias en sentido general eran los apóstoles y parece que en algunos casos también los profetas, ya que eran los llamados a traer la revelación divina para todas ellas y confirmar el mensaje con obras portentosas. Aunque la primera iglesia, querido oyente, y la más importante al principio era la iglesia de Jerusalén, esta comenzó poco a poco a perder la influencia que tenía por varias razones. Primero, por la forma en que comenzó Dios a usar la iglesia en Antioquía de Siria. Esta fue la iglesia que envió a Pablo y a Bernabé a las misiones y que lo encontramos registrado en Hechos capítulo 13, versículo 1. El nombre de cristianos es usado por primera vez en Antioquía, según también nos narra Hechos capítulo 11, versículo 26. Segundo, porque en algún punto de la historia que no sabemos, los apóstoles que dirigían la iglesia en Jerusalén probablemente terminaron como misioneros en otros lugares, a excepción de Jacobo, el hermano de Juan, que fue muerto por Herodes, según nos narra Hechos capítulo 12, versículo 1. Otra razón por la cual la iglesia en Jerusalén fue perdiendo importancia, en tercer lugar, hay un hecho de gran trascendencia ocurrido en Jerusalén en el año 70 después de Cristo y como cumplimiento de una profecía de nuestro Señor. Jerusalén es asaltada por el ejército romano dirigido por el general Tito y posteriormente emperador romano. Los cristianos no se unen a los judíos en esta rebelión y emigran en el año 60 a Pela, una ciudad gentil al otro lado del Jordán, y ya para el año 84 después de Cristo los líderes judaicos comunican a todas las sinagogas que los judíos cristianos debían ser excluidos de todas las asambleas que se celebrasen en ellas. Para el 131 después de Cristo, luego de la rebelión de un judío llamado Bar Kochba, quien tenía pretensiones de ser el Mesías prometido, el emperador Adriano envía al general Sexto Julio Severo y aplastan la rebelión, matando a 500,000 judíos, según nos narra el historiador Dion Casio. Los romanos completan el trabajo y desalojan a todo judío de Jerusalén, cambiando aún el nombre de esta ciudad por el de Elia Capitolina o ciudad de Helio, en honor al emperador Helio Adriano. Estas tres razones fueron claves para que la iglesia de Jerusalén no tuviera el mismo rol protagónico que tenía en sus primeros años. ¿Y qué con respecto a las persecuciones en ese período? Las primeras persecuciones que sufrieron los cristianos no fueron de mano de los romanos ni del imperio de Roma, sino de mano de los judíos, tal y como vemos en el libro de los Hechos. Vemos desde un principio
las intimidaciones y encarcelaciones de los apóstoles, especialmente de Pedro y Juan, el martirio de Esteban, la ejecución de Santiago el apóstol, no directamente por los judíos, en este caso Herodes lo mató, pero sí instigada y aprobada por ellos, según nos dice Hechos capítulo 12, y la persecución en contra de Pablo por los judíos, o la muerte de Santiago por los saduceos. Pero todo esto ocurrió en ese momento, ajeno a la intervención del Imperio Romano. Comparen ustedes Hechos capítulo 18, versículos 12 al 17, donde pueden hallar testimonio de lo que estamos diciendo. Los romanos tendían a ser tolerantes respecto a otras religiones. Sin embargo, la iglesia tuvo un crecimiento tan rápido que era ya imposible que pasara desapercibida en el imperio. Así que a partir del año 64 después de Cristo, el Imperio Romano, bajo el reinado de Nerón, inicia su persecución contra el cristianismo por una razón muy coyuntural, el incendio de Roma, extendiéndose hasta el reinado de Constantino en el 313 después de Cristo. Si bien es cierto que la persecución de los judíos fue una trama diabólica contra la iglesia de Jerusalén, no menos cierto es que fue el instrumento de Dios para la diseminación del Evangelio. Cristo les había encomendado que fueran testigos de Él en Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra, y ellos estaban muy contentos en Jerusalén hasta esta persecución. Y si les hubiesen dado la opción, quizás se hubiesen quedado más tiempo allí en Jerusalén. Pero el Señor usó este evento para hacer cumplir sus propósitos, como lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, que nos dice: y Saulo consentía en su muerte, es decir, la muerte de Esteban, y en aquel día se hizo grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y llevaron a enterrar a Esteban. Varones piadosos se hicieron gran llanto por él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos, y he aquí lo importante, mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Dios cumple sus propósitos en la historia, no importa lo difícil de la situación alrededor de aquellos en los cuales Dios tiene un plan para ellos. Así que, queridos amigos oyentes del programa Historia de la Iglesia, será hasta otra entrega de este mismo programa. Hola amigos del programa Historia de la Iglesia. En un programa anterior comenzamos a hablar acerca de la iglesia primitiva apostólica que va desde el año 30 al año 100 después de Cristo. Es decir, esta época en la cual estaban todavía vivos muchos o algunos de los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo. Y algunos hitos importantes de esta etapa de la iglesia primitiva apostólica fueron primeramente la elección de los diáconos. En medio de la primera comunidad cristiana en Jerusalén se encontraban los judíos de Palestina y de otros países, primordialmente de habla griega, por lo cual se les llamaba griegos o helenistas. Estos últimos, los judíos llamados griegos, murmuraban quejándose de que sus viudas recibían menos subsidios durante la distribución de las ayudas que la iglesia prestaba a estas. Por consiguiente, los apóstoles sugirieron que los creyentes eligiesen a 7 varones piadosos sobre quienes los apóstoles impusieron orando las manos, lo que produjo el descenso del Espíritu Santo. De esta manera fue instituido el oficio diaconal en la iglesia, y la palabra diácono, querido oyente, significa servidor. Aparte de la distribución de los subsidios, los diáconos ayudaban a los apóstoles en sus sermones y en la ejecución de los sacramentos. Y si quieres ver algo más de eso, puedes encontrarlo en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Otro hito importante de la iglesia primitiva apostólica fue el llamamiento de los gentiles. En cierta ocasión, lo cual puedes ver en Hechos capítulo 10, versículos 1 al 48, el apóstol Pedro se encontraba en el pueblo de Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Cuando estaba sobre el techo orando, Pedro tuvo una visión en donde el Señor le ordenaba matar y comer de animales considerados inmundos por los judíos. Esta fue la manera en que el Señor le indicó que la iglesia del Nuevo Testamento sería compuesta de gentiles y judíos por igual. Acto seguido, Pedro se dirigió a Cesarea, en donde se reunió con toda la familia y allegados y amigos de Cornelio, un centurión que en visión del Señor
por medio de un ángel, le instruyó de mandar a buscar a Pedro para que él le predicase el Evangelio de Cristo. Mientras el apóstol estaba predicando ante ellos, el Espíritu Santo descendió sobre todos y ellos comenzaron a hablar en varios idiomas y Pedro bautizó a cada uno de ellos. Y así comenzó la iglesia integrada también por los gentiles. Otro hito importante en la iglesia primitiva apostólica fue el martirio de Esteban, el primer mártir de la cristiandad, como también la conversión de Saulo o el apóstol Pablo y la gran misión global de la iglesia. Otro hito muy importante fue el concilio apostólico de Jerusalén del año 51 después de Cristo. Veamos un poco acerca del cristianismo y su relación con el judaísmo. Los primeros creyentes no se veían a sí mismos como partes de una nueva religión, sino más bien como seguidores del Mesías tan ampliamente anunciado en el Antiguo Testamento. Ellos veían el cristianismo como el cumplimiento de las promesas de Dios dadas a Israel. Por esta razón, ellos continuaban asistiendo al templo de los judíos, como en Hechos capítulo 5, versículo 42 nos dice, cito, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los cristianos continuaron el orden del culto de la sinagoga en su culto cristiano, es decir, leían la palabra, oración, cánticos, predicación o exégesis del pasaje, además de continuar con disciplinas del judaísmo como el ayuno. Igualmente, los cristianos adoptaron inicialmente las traducciones griegas de las escrituras judías conocidas como la Septuaginta, y más luego canonizaron muchos de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde viene el distanciamiento con el judaísmo? El surgimiento de un movimiento que se conoció como los judaizantes, es decir, personas que querían imponer la ley ceremonial del Antiguo Testamento a los cristianos del Nuevo Testamento en aquella época apostólica, da lugar a controversias entre los creyentes de esa era, y esto hace surgir la necesidad del Concilio de Jerusalén, del cual hablamos en el año 51 después de Cristo, en donde Pedro, Jacobo y Juan, quienes eran los líderes máximos de la iglesia de Jerusalén, luego de reunirse privadamente con Pablo, Bernabé y Tito, convocan a un concilio prohibiendo que se formulasen requerimientos particulares de la religión judía descartados en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento a los gentiles. Y aquí se formula oficialmente un distanciamiento formal entre el judaísmo y entre el cristianismo. Ahora, queridos oyentes, ¿qué eventos importantes cambiaron el curso de la historia de la iglesia primitiva? Lo primero que vemos que fue importante en afectar el curso de la historia de la iglesia primitiva fue la persecución de los líderes religiosos de Israel. Y esta persecución fue en un principio más fuerte contra los judíos griegos, probablemente por la inobservancia de ritos y ceremoniales de los judíos tradicionales, y porque quienes ponen en práctica la persecución fueron también judíos griegos. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 9. Otro evento importante que afectó el curso de la iglesia primitiva fue la conversión de Pablo y los viajes misioneros de Pablo y la misión global de la iglesia. Y otro evento importante que también afectó esa iglesia primitiva fue la destrucción del templo de Jerusalén. Se debilita la preeminencia de la religión judaica en Jerusalén. Los cristianos se habían negado a colaborar con los rebeldes judíos en contra de Roma, y esto los hace ser vistos a ellos como una religión separada del judaísmo, no solamente para los judíos, sino también para otras personas, tanto romanos como gentiles de alrededor de ellos, que ya no veían esa simbiosis, esa similitud entre el cristiano y el judío. La iglesia cristiana gentil se sacudió de la autoridad de los dirigentes judeocristianos y surgen dirigentes procedentes del mundo pagano. En este momento, queridos oyentes, queremos entrar en las persecuciones por parte del Imperio Romano, pero antes vamos a comenzar con el rápido crecimiento de la iglesia primitiva. Datos no muy precisos dicen que al final de la era apostólica, el número de cristianos ascendía a 500.000 de personas. Y para la época de la conversión de Constantino, el emperador, unos 10 millones. Algunas personas estiman que el número era mayor. No tenemos manera de comprobar estas cifras, sencillamente las damos
a manera de lo que pueda ser útil con ellas. De ser cierto este dato, tendríamos que concluir que alrededor del 10% de la población del imperio profesaba ser cristiana. Y este rápido crecimiento debe ser atribuido en primer lugar al poder del Espíritu de Dios manifestado a través de los primeros cristianos, como nos dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Mas recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder tiene que haber sido evidente a esas personas. Esa manifestación de poder del Espíritu Santo, tanto en las lenguas, en las profecías, en las sanaciones que se hicieron en esa época. El poder de vidas transformadas, todo eso que el Espíritu Santo estaba haciendo en esas personas, le era evidente a la persona alrededor. Y también la obediencia de estos primeros cristianos al mandato de llevar el mensaje de Cristo por toda la tierra, que consta en Marcos 16:15 cuando dice Cristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El cristiano estaba consciente de su misión global y estaba llevando el Evangelio y transformando todos esos rincones del Imperio Romano. El historiador famosísimo Edward Gibbons, sin embargo, en su libro Declinación y Caída del Imperio Romano, nos provee 5 razones humanas o desde el punto de vista de los hombres que influyeron en este crecimiento del cristianismo. Dice Gibbons, primero, el cristianismo se diseminó de esa manera por el celo de los primeros cristianos heredado del judaísmo del cual habían salido. Él dice que era una religión de celo y él lo explica como era un celo heredado del judaísmo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo estaba obrando en esos hombres y sabemos que ellos tenían un sentido muy claro de la misión que tenían. Lo segundo que dice Gibbons es la doctrina de la inmortalidad del alma afectó mucho este crecimiento. En un mundo de esclavos, en un mundo de gente sufrida, en un mundo aún donde la gente rica veía una depravación extraordinaria alrededor de ellos, la doctrina de la inmortalidad del alma proveía una esperanza a todos. Y esa esperanza les daba un sentido de seguridad, un sentido de una razón de ser a la vida, según nos dice Gibbons. Y lo tercero es que dice Gibbons que este crecimiento puede ser atribuido a los poderes milagrosos atribuidos a la iglesia primitiva. Eran evidentes esas señales a todas las personas, o sea, las personas que los apóstoles resucitaban, las personas que eran sanadas, las personas que el cojo que volvía a caminar, y todas esas señales y todos esos milagros que se estaban operando a través de los apóstoles eran cosas que afectaron realmente a las comunidades gentiles alrededor de ellos y indujeron a ver el cristianismo como algo muy especial. Otra cosa que dice Gibbons es la pureza y santidad de los primeros cristianos, la cual avalaba su predicación. Al las personas contemplar la pureza, las convicciones, la obediencia de esos cristianos a los principios cristianos fue algo que afectó también a las personas alrededor de ellos. Y finalmente dice Gibbons que la unidad y la disciplina que ellos manifestaron fue algo que impactó al mundo. A todo esto también podríamos añadir, querido oyente, la sencillez y la humildad por un lado y el valor con que enfrentaron las hostilidades por otro. También el cristianismo era una doctrina que rescataba la dignidad del hombre y prometía su libertad, aún fuese en la otra vida, en medio de un mundo que depreciaba la vida, como era patente en el mundo romano, y de la práctica de la esclavitud. También el testimonio de amor en un mundo lleno de odios y guerra impactó tremendamente al mundo. Como dice el gran historiador Philip Schaff en su historia de la iglesia cristiana, modestos y humildes, pequeños e insignificantes en su apariencia, pero con la firme conciencia de su origen divino y de su destino eterno, sin plata y sin oro, pero ricos en dones y poderes sobrenaturales, fuertes en fe, fervientes en amor, gozosos en esperanza, cargando en vasos terrenales los tesoros imperecederos del cielo, se presentan a sí mismos en el escenario de la historia como la única religión verdadera y perfecta para todas las naciones. Y aquí concluimos la cita. Y en el día de hoy queremos hacer algunas aplicaciones, querido oyente, antes de despedirnos de este programa. Lo primero, que la persecución de la iglesia en Jerusalén fue el motor para cumplir la voluntad del Señor en Samaria. Y esto nos revela, querido oyente, cómo aún los eventos que parecen negativos, Dios los usa para el bien de su iglesia y cómo todo obra para bien.
La tristeza de aquellos perseguidos fue la alegría de Samaria, quienes recibieron la palabra con gran gozo, nos dice Hechos capítulo 8, versículo 8. También aprendemos que cuando se abre una puerta de oportunidad para la expansión del Evangelio, debemos esperar juntamente con ella gran oposición y aflicción, como nos dice 1 Corintios capítulo 16, 9, donde Pablo dice, cito, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz en Éfeso, y muchos son los adversarios. Fin de la cita. Y también aprendemos, queridos oyentes, que Dios en su control soberano obrará en favor de su pueblo, aun en el contexto de persecuciones. Las persecuciones nos proveen una oportunidad inusual para proclamar el poder del Evangelio, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra actitud. Como nos dice 1 Pedro 3:14, mas también, si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hasta otro programa, queridos amigos oyentes del programa Historia de la Iglesia.